en su frente. Capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere,
y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Usted sintoniza. Capítulo 14. Sigamos con Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Bueno, gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Buenos días. Gracias a todos y a cada uno de los amigos y hermanos que están con nosotros dándose cita el día de hoy. Le damos gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Por permitirnos estar aquí en este maravilloso programa que todos los días hacemos con mucho amor de 7 a 9 de la mañana. Darle primeramente gracias a Dios. Dios es quien todo no lo permite. Queremos saludar a María Altagracia Lorenzo Terrero, que está con nosotros, Héctor Hernández Guzmán, Buldiel Freddy, Canales de Crispín, La Bendecida por Dios Jaques, Víctor García y los demás amigos y hermanos que ya se están entrando poco a poco en lo que es este maravilloso programa. En el día de hoy vamos a hablar acerca de diferencia entre religión de hombres y el evangelio de Cristo. ¿Ha pensado usted en cuanto a si hay diferencia entre el evangelio de Cristo y las religiones de los hombres? De eso vamos a hablar en el día de hoy. Nos vamos a basar en el libro de Juan 14, 6. Juan 14, 6. Quiero que usted me acompañe buscando en su Biblia Juan 14, 6. Mientras usted pues va buscando en su Biblia Juan 14, 6, vamos a escuchar esto. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús. Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Diferencia entre la religión, los religiosos y el evangelio de Cristo. No se mueva. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús. Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Bueno, gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Ya confiando en que usted está en su Biblia, ¿verdad? Vamos a dar lectura al día de hoy a lo que es diferencia entre religión de hombre y el evangelio de Cristo. Inmediatamente tenemos que entrar en lo que es el conocimiento de qué significa religioso.
Porque hay personas que se le llaman religioso. ¿Qué es religioso? ¿De dónde proviene? De la religión o asociada con ella o relacionada con ella. Persona que profesa una religión, practica, sus preceptos y vive y actúa de acuerdo a ella. Persona que profesa una religión. Un religioso es una persona que profesa una religión, practica su precepto y vive y actúa de acuerdo con ella. Ahora bien, eso es lo que significa religioso. El Evangelio de Cristo sería bueno saber lo que significa el Evangelio. Evangelio. Se dice de las buenas nuevas. El Evangelio, libro del Nuevo Testamento, que junto con otros 3 relata la vida y la enseñanza de Jesús. ¿Dónde se basa la enseñanza de Cristo? ¿Dónde están sus enseñanzas? En el Nuevo Testamento. Por eso es importante, como cristianos, nosotros debemos de estudiar el Nuevo Testamento. Debemos de estudiar la Biblia completa, pero en el Nuevo Testamento están las enseñanzas que el Señor nos deja a través de los mismos apóstoles. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un religioso, entre la religión de hombre y el Evangelio de Cristo? Porque esa es la pregunta del día de hoy. Si usted va, lo primero como cristiano que debemos de hacer es porque si ya somos cristianos, mire, cuando usted va a pertenecer a una institución, usted tiene que leer, usted tiene que leer los reglamentos, usted tiene que saberse, porque ya usted va a ser parte, va a ser miembro de esa institución, de ese club. Todo lo importante es que usted conozca cómo se mueve el sistema, cómo es. Usted como cristiano, usted debe saber a quién sigue, por qué lo sigue, para qué lo sigue. Y aquí Jesús en el 14:6 de Juan nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjese cómo el Señor le dice a sus discípulos que Él es el camino a seguir, la verdad, por donde debemos nosotros, la que debemos llevar. Él es la verdad y es la vida. Y en su caminar con los discípulos, Él le dice en el 14:1, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Él comienza diciéndole eso a los discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero como en todo, hay un inquieto y le dice: no sabemos a dónde va. ¿Cómo puede saber el camino? Pero eso le dice Tomás. Ahora, ¿usted no sabe cuál es el camino? Yo no sé cuál es el camino. Si aún no sé cuál es el camino, Él no lo va a decir. Él dice, a Tomás le dice a ellos, pero Tomás hace la pregunta. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué entendemos con esto? Que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. A Él nosotros debemos de seguir. Con Él nosotros debemos de estar. Sus directrices debemos de seguir. Sus mandamientos debemos de cumplir.
porque Él es el camino. Él no dijo, fulano es el camino, José, Antonio, Carlos, no. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él dice que es el camino, la verdad y la vida, entonces, ¿a quién usted y yo estamos supuestos a seguir? Entendemos que debemos seguirlo a Él. Entonces, si debemos seguirlo a Él, Él va a dar las órdenes. Pero dice en Hebreos 12:2, estamos hablando la diferencia entre un religioso y un cristiano. ¿Qué nos dice Hebreos 12:2? Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién debe poner los ojos? En Jesús. Es importante entender esto, que debemos poner los ojos en Jesús. Ahora, todavía no me he entrado entre cuál es la diferencia entre un religioso, entre la religión de hombre y el evangelio de Jesucristo. Pero ya tenemos aquí claro que sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque usted lo dice, que es el camino, la verdad y la vida. Y entonces también tenemos que Él dice claramente, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Ahora yo no voy a poner mis ojos en otra cosa, sino en Jesús. Y Jesús me habla a través de la palabra. ¿Y qué nos dice el Señor en Primera de Juan 2:9? Primera de Juan 2:9, gracias por su sintonía. Queremos saludar a Deyanira, que está por ahí, como siempre. Vamos a buscar a Juan 2:9. Mientras usted lo busca, vamos a escuchar esto. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Ya entendiendo lo que es Jesús, es el camino, la verdad y la vida, ya entendemos que debemos de poner los ojos en Jesús. Ahora vamos a buscar la diferencia entre lo que es un hombre religioso, o la religión de hombre, y el evangelio de Jesucristo. Porque tiene que haberla. Ahora, ¿qué encontramos en 2 de Juan 2:9? Oiga como dice la palabra. Escuchemos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice la palabra, porque estamos hablando de la diferencia entre un hombre religioso y un cristiano. Que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? De Cristo. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso debemos poner los ojos en Él. Entonces, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo y no persevera en la doctrina de Él, perseverar y no se mantiene, no tiene a Dios. Dice la palabra. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Aquí comienzan ahora las cosas. Tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. Porque de lo contrario, si no perseveramos en la doctrina de Cristo, nos convertimos en religiosos. ¿Y qué es un religioso? Mayormente, la religión de hombre le dan énfasis más a un líder, a un pastor, que al mismo Cristo. Carlos, es así. El que es religioso le da más énfasis a lo que diga un líder, un llamado pastor, que lo que dice la palabra. No, pero tú me dices eso, pero ellos van a la Biblia. Pero vamos a ver cómo lee, dice la palabra. ¿Cómo lee?
Porque cuando vamos a hacer algo, debe hacer de acuerdo a lo que dice la palabra, no de acuerdo a lo que diga un hombre. Entonces el religioso le da más énfasis a lo que diga un hombre. Lamentablemente, a lo que diga su pastor, su líder. Y la palabra es clara. La palabra es clara. Y dice en el Salmo, si usted me acompaña, dice el Salmo 118:8, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Pero si cuando decimos, la palabra dice esto y esto y esto, y usted y yo, en vez de decir, déjame ver lo que dice la palabra, confrontarlo con la palabra, dice, no, yo voy para donde mi pastor, y de acuerdo a lo que él me diga, entonces yo voy a creer. ¿En dónde está su confianza? ¿En Cristo o está en la palabra? Está dejando de ser cristiano para convertirse en religioso, en creer lo que diga X doctrina. Porque muchas veces nos dan doctrina de hombre, y al ser de hombre, entonces ya nosotros no ponemos énfasis en lo que dice el Señor, sino en lo que dice el hombre. Por eso la importancia de saber dónde usted se congrega. ¿Cómo surgió la congregación donde usted está, donde usted visita, donde usted piensa visitar? Usted no puede irse a meter a ningún sitio sin antes consultarlo con la palabra del Señor. Ella la lleva toda la verdad. Y dice 118:8, mejor es confiar en Jehová antes que en los hombres. Y pasa mucho eso. Eso pasa mucho. Pero seguimos mirando aquí que los religiosos le dan más énfasis a un hombre, a un pastor, a un líder, que a la palabra. Pero seguimos mirando que Gálatas 1:10 nos dice de esta forma, Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Al tratar de agradar al hombre, entonces no agrado a Cristo. Y yo me explico. Hay muchas veces que sabemos que algo está pasando que no está bíblicamente. Pero el que funge como pastor o el que funge como líder es mi amigo, es mi cuñado, nos criamos juntos y yo no puedo enfrentarlo. Entonces yo no voy a decirlo de él, no voy bíblicamente a hablar, a enfrentarlo, porque como somos amigos, como somos familia, pero esto no es una cuestión de familia, es su salvación que está en juego. Y dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vinimos al cristianismo no agradar a hombres. Yo no puedo agradarlo a usted. Lo que yo tengo que obedecer a Dios. Usted no puede tiene que estar agradándome a mí, sino obedecer a Dios y su palabra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos, entre el religioso y el cristiano? El cristiano agrada al Señor. El cristiano obedece a Cristo. El religioso obedece mandamientos de hombre, pero no se da cuenta. O si se da cuenta, ¿verdad? No lo pone en práctica. Pero ¿para qué es la palabra? ¿Para qué sirve la palabra? ¿Para qué sirve la Biblia? ¿En qué nos ayuda la Biblia? ¿En qué nos ayuda? En agradar a Dios,
en agradar a Dios, obedecer a Dios y conocer la palabra. Y dice Juan 5:39, Juan 5:39 dice de esta manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos dice Jesús aquí? Que escudriñemos las escrituras. ¿Qué escudriñar? A veces pienso en la gallina, en los pollitos, cuando están buscando en la tierra, buscando qué comer. Para mí están escudriñando, porque están buscando dónde hay para poder comer. Nosotros estamos supuestos a escudriñar las escrituras. ¿Y por qué dice Cristo? Porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. No es lo que yo le diga. Es su vida eterna que está en juego. Es su salvación. Entonces usted tiene que escudriñar para que no sea engañado. Porque puede ser que usted está en un evangelio que no es el de Cristo. Entonces debe de escudriñar la escritura. Pero ¿nos gusta a nosotros escudriñar? No. Es bueno que nos la lean, que nos digan esto y aquello. Y a todos decimos amén. Y todo está bien. Pero el Señor nos manda a escudriñar las escrituras. Entonces la diferencia entre la religión de hombre y el evangelio de Cristo es que el cristiano siempre tiene que estar escudriñando. Y el religioso con lo que le digan muchas veces está bien. Pero dice Juan 8:32, todavía sigue. Y dice aquí la palabra. Dice 8:32, el mismo Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tengo que escudriñar y conocer la verdad. Pero ¿cómo la conozco si no estudio la Biblia? Si no estudio la palabra. Si me llevo de lo que diga el que funge como líder. Porque mis ojos no están puestos en Jesús, están puestos en un hombre. Mayormente, aunque yo diga que están puestos en Jesús los ojos, pero a todo le digo que sí a lo que dice un líder. Y él le dice en 8:31 del mismo Juan, le dice Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús le dice a usted que dice que ha creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Y dónde están las palabras estampadas del Señor Jesús? ¿Dónde están estampadas? ¿Para qué usted cree que sirve el Nuevo Testamento? De Jesús se hablaba en el Viejo Testamento, pero aquí el mismo Jesús está en vida y está hablando. Y dice claramente que si permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. ¿En qué palabra usted está permaneciendo? ¿En la de Cristo? Porque en la mía no puede ser. ¿A usted le gusta todos los días por la mañana como yo predico? Yo no lo salvo. Quien lo salva es Cristo. Debe de permanecer en su palabra. Esa sí lo va a salvar. Los que realmente siguen a Cristo, los que realmente obedecen a Cristo, porque recordemos que el tema es diferencia entre la religión de hombre y el evangelio de Jesucristo. Los que realmente llevan el evangelio de Jesucristo, elevan a Cristo y no a los hombres. Elevan a Cristo y no a los hombres. Aquellos que verdaderamente llevan el evangelio de Cristo. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2, dice el apóstol Pablo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces el verdadero cristiano
el hombre que sigue, que eleva verdaderamente a Cristo. Como dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 2. Pero en una religión que no es el evangelio de Cristo, que es mejor dicho de hombre, se habla mucho de ellos y del dinero y poco de la vida eterna. Eso es lo que se hace. En una religión de hombre, una doctrina de hombre, lo que se habla es mucho de ello. Que cuando yo, porque yo. ¿Y Cristo para cuándo? Y hablando de prosperidad, y se habla de esto, y se habla de aquello. Lo que menos se mencione a Cristo. En un sermón de 1 hora se habla 50 minutos entre el yo, entre lo que yo era, entre lo que yo soy, y de Cristo como 10 minutos. ¿Podríamos llamarle a eso el evangelio del Señor? ¿Es el evangelio del Señor? Cuando el Señor lo que ha dicho es vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y yo estoy predicando de mí. Sí, pero que los testimonios son buenos. No podemos decir que son buenos, pero ese no me va a salvar. El testimonio mío a usted no lo salva. Usted lo salva a Cristo. Eso es lo que lo salva. Y de Cristo es que tengo que hablar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el evangelio de hombre, entre la religión de hombre y el evangelio de Cristo? El evangelio de Cristo es de Cristo que habla. El centro es Cristo. No usted, no yo. Y hablando de dinero y hablando de esto. No. En la religión de hombres se buscan entretenimiento. Se busca la forma de que el que esté ahí en la iglesia, en la congregación, esté divirtiéndose con música, con payaso, con chiste, con todo ese tipo de actividades que usted no lo encuentra en la Biblia. No lo encuentra ni lo va a encontrar en la Biblia. Porque hay que entretener al pueblo. Eso es la religión de hombre. Ese no es el evangelio de Cristo. Y danzarina y esto para agradar a hombre. Ahora, en el evangelio de Cristo se hace lo que Dios pide, no lo que el hombre quiere. En el evangelio de Cristo se hace lo que el hombre pide. Efesios 5:19. Dice la palabra, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No dice cantando y alabando con un piano, cantando y alabando con guiro y tambora. Dice en nuestros corazones. Esa es la doctrina del Señor, dada a los apóstoles. Y perseveraban los 3,000 en Hechos que fueron bautizados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esa es la doctrina que usted y yo como cristianos debemos de perseverar. En el evangelio de Cristo se hace lo que Dios pide, no lo que el hombre quiera. En la religión de los hombres, es lamentable. Estudian la Biblia, es verdad, pero no se estudia cómo realmente debe de estudiarse. Y aparte de no estudiarla como deben de estudiarla, añaden libros
revistas, trabajos hechos por hombres que en nada me van a ayudar a mí a conseguir mi salvación. Lo que yo consigo mi salvación con lo que Cristo ya dejó en su palabra, con la obediencia a su palabra. Entonces, en las religiones de hombres se añaden revistas, libros y hasta testimonios. Hasta testimonios. En el Evangelio de Cristo se le da toda la importancia a su palabra, a los estudios bíblicos. Ahí no es que yo soy ingeniero y yo puedo hacer esto y traje un libro y mire, pero que con este libro no. Yo no puedo añadirle ni quitarle a la palabra. Mi estrategia no lo salva a usted. A usted lo salva su obediencia a la palabra. Su obediencia a la palabra. Esa es la diferencia, que es el tema del día de hoy, entre lo que es un religioso y uno que realmente sigue a Cristo. Es importante entender esto. Usted es cristiano. Usted no tiene sobrenombre. Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. No le dijo a ser de ninguna denominación. Y todas esas denominaciones que usted oye por ahí son con doctrina de hombre. Doctrinas de hombres. Estamos para obedecer la palabra del Señor, no para ni ponerle ni quitarle. Para ni ponerle ni quitarle. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que ponerlo claro. Tenemos que entender que si somos cristianos, vamos a obedecer a Cristo. Y Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a Cristo? ¿Por qué nos inclina tanto a la palabra de los hombres? Todavía hay tiempo de que nosotros entendamos que solo al Señor debemos de oír. Los religiosos, aquellos que dicen obedecer a Cristo y no lo obedecen, dan instrucciones humanas en cuanto a cómo recibir la salvación. Dicen, levanten la mano, repitan conmigo y te declaran salvo. Esos son los religiosos. Aquellos que inventan, que buscan, que donde dice una palabra dicen otra y quieren sacarle a todo de la palabra un significado que no lo es. Levante la mano, repita conmigo y te declaran salvo. En el Evangelio de Cristo se respetan las condiciones de Cristo. Se respetan las condiciones de Cristo. Hechos 2:38. Hechos 2:38. ¿Qué dice la Escritura? Pedro le dijo,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si yo le digo a usted, levante la mano, repita conmigo y lo declaro salvo. Y Pedro dice aquí que dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. No solamente bautícese y arrepiéntese para el perdón de pecado, sino que también va a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces yo pregunto, sería la pregunta, ¿dónde está lo religioso aquí? ¿En lo que Pedro dijo o en lo que un hombre le dice que haga? Levante la mano, repita y lo declaran salvo. Y Pedro dice, que le dice, arrepiéntanse y bautícese para el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo voy a dejar que usted mismo conteste esa pregunta. Usted se hace esa pregunta y se dará cuenta realmente dónde está lo religioso y dónde está el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo está en lo que Pedro le dice. Aceptar las condiciones del Señor. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Para qué? En el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si hacemos lo que dice la palabra, no lo que diga uno que dice que Cristo le dijo, uno que se sueñe que Cristo le dijo, uno que diga que esto, cuando tenemos que basarnos en la palabra del Señor. ¿O no es así, mis queridos hermanos y amigos que no escuchan? En el Evangelio de Cristo, las condiciones las pone Cristo. No las pongo yo. Porque que el Evangelio es de Cristo, no es mío. Y si no es mío, y si es mío, yo pongo las condiciones, pero el Evangelio es de Cristo. Y si Cristo dice que hay que bautizarse para el perdón de pecado, ¿cómo usted dice? Levante la mano, repita conmigo y ya lo declaran salvo. Ese Evangelio de Cristo no es el de Cristo, es el Evangelio de hombre. Es lo religioso. Pero ¿qué pasa? Yo llego a una iglesia, el que funge como pastor es mi amigo, es mi cuñado, es familiar. Y entonces yo, para mantener ese vínculo, me llevo de lo que dice ese hombre, pero no me llevo de lo que dice Cristo en su palabra. ¿A quién estoy obedeciendo? ¿Al hombre o a Cristo? Estoy obedeciendo a los hombres. Y eso es lo que está pasando mucho en este tiempo. Que estamos obedeciendo más el evangelio de hombre que de Cristo. Cristo en su palabra dice una cosa, pero el hombre dice otra. Pero es mi cuñado, es mi amigo, y yo me llevo. Ese hombre no me da la salvación. La salvación me la da Cristo. Esto no es política, esto no es el mundo. Esto es espiritual. Y Cristo es la cabeza. Y Cristo dice en Hechos 2:38 que tenemos que bautizarnos para el perdón de pecado. Pero usted y yo decimos que nada más levante la mano y repita conmigo una oración. ¿No es bíblico? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano realmente y un religioso? En la de hombre creen que necesitan más. Creen que necesitan revelaciones y sueños, apóstoles. Ahora hay quienes se llaman a ser apóstoles, pero apóstoles solo eran 12. ¿Y a usted quién lo nombró como apóstol?
¿Cómo usted dice que usted es apóstol cuando nada más hay 12 apóstoles? 12. Y lo grande es que aunque ya fallecieron, cuando usted lee a Pedro, está leyendo un apóstol. Cuando usted lee a Corintio, a Gálatas, está leyendo otro apóstol. Pero a usted, ¿quién lo nombró como apóstol? Dice Gálatas 1:6-9, ya estamos terminando. Gálatas 1, del 6 al 9, mire lo que dice el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No es que haya otro evangelio, es uno, pero el evangelio que hay es el de Cristo, no el mío. Usted está sinceramente visitando quizá una congregación donde el evangelio que se está predicando es de hombre. Usted no puede llevarse de mí, usted tiene que llevarse de la palabra. Yo lo puedo engañar. De hecho, muchos lo engañan. Ahora, Cristo no lo va a engañar. Los verdaderos seguidores de Cristo aceptan las revelaciones de su en su palabra. No lo que yo digo que me dijeron. Porque si el Señor quiere que usted me dé una ayuda, lo más prudente sería, o correcto es, que le va a decir a usted, mira, en la noche va a venir fulano, ayúdalo con algo. No, pero yo le digo a usted que el Señor me dijo. ¿Y cómo usted sabe que el Señor me dijo? Tenemos que abrir los ojos. Juan 16, 12 al 14 nos dice de esta manera. Juan 16, 12 al 14, miren lo que encontramos. Dice el Señor, aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que Él oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y Él lo hará saber. Lo que el Señor quiso que supiéramos está en su palabra. Lo que el Señor quiere que sepamos está en su palabra. Yo no puedo venir a inventar que el Señor me dijo, que yo me soñé. No, todo está ahí en su palabra. Los religiosos ponen su confianza en doctrinas de hombre. Marcos 7:7. Marcos 7:7. Dice la palabra, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Pero es muy fácil decirle a usted que hacer aquello y usted lo hace porque fue un líder, fue el que funge como pastor. Usted lo hace sin averiguar en la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Pero dice aquí que en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. O sea, puede ser que yo esté honrando a Dios en vano porque estoy en una doctrina que no es la del Señor. Ahora, usted sabe para qué sirve la palabra. Porque si otra cosa, tenemos la Biblia encima, andamos con ella para arriba y para abajo, y muchas veces no sabemos para qué sirve la Biblia. No sabemos cuál es el significado de la palabra, cuál es lo que tiene ella, lo que nos enseña ella, para qué. Ahora acompáñenme a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. ¿Para qué sirve la palabra? Porque andamos con Biblia, pero muchas veces no sabemos para qué sirve. No conocemos. Mire, dice la misma palabra 3:16, 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Oiga bien, es inspirada. Lo hicieron 40 hombres, sí, pero inspirada por Dios. Usted no ve que ellos le escribieron, pero muchos, todos coinciden. Juan, Mateo, todos ellos hablan
Pablo combina lo que dicen. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Aquí viene para qué la escritura. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Usted tiene que estar claro si está visitando, si está realmente visitando una iglesia del Señor o es de hombre. Y el tema de hoy es diferencia entre la religión de hombre y el evangelio. Pidámosle a Dios que nos ayude a que esta palabra del día de hoy, pues, nos puedan ayudar a congregarnos en una congregación del Señor, a entender qué es lo religioso, qué es lo cristiano, qué es lo espiritual. Y yo quiero terminar con esto que le voy a decir. Quiero terminar con esto. Mire, el que no lee está condenado a creer lo que le digan. ¿Usted oye? Por eso, miren que la escritura es para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. El que no lee está condenado a creer lo que le digan. Vamos a coger la palabra, vamos a ver lo que nos dice y vamos a pedirle a Dios entenderla para ponerla por obra. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesus.com, camino al paraíso. Queremos saludar a José Luis Espinosa, Alexander Bedoya, Encarnación Rodríguez, Felipe Eladio Villa Lorenzo, Ana Ibe Alcántara, Deyanira Jiménez, Mirionis Díaz, Alba Iris del Rosario, Onasis Cabral, Ray Chávez, María Altagracia Lorenzo Terrero, Héctor Hernández Guzmán, Buldiel Freddy, Canales Crispín, La Bendecida por Dios, Víctor García, y a todos ustedes les damos las gracias por estar en sintonía. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. El tema de hoy, diferencia entre la religión de hombre y Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.